Bueno, dos anuncios antes de empezar con nuestras enseñanzas. El 21 de abril es el día de Pascua. Es un domingo, pero una prioridad. Tenéis que estar aquí si podéis. Será un día maravilloso celebrando la resurrección de Jesús. Tenemos buena música, hablaremos de Cristo y de lo que significa, pero no solamente para nosotros, invitar amigos y familiares a poder participar de ese día, valdrá la pena, será un tiempo de celebrar. Y también tenemos el Easter Egg Hunt, lo tenemos aquí en esta invitación en español y en inglés. Podéis invitar a alguien, a alguna familia, a esta fiesta de Pascua. Será un tiempo maravilloso para conectar. Tendremos hinchables y habrá comida y café para los adultos y actividades para los niños. Será un tiempo maravilloso de pasar el día juntos. Es un buen momento para invitar a gente que normalmente no son de esta comunidad. Es siempre un momento importante del año. Los que estuvieron el año pasado fue increíble. Realmente un tiempo tuvimos centenares de familias que vinieron a participar con sus hijos y también café maravilloso. Os invitamos a venir y por favor repartir estas invitaciones y nos veremos entonces. Bien, estamos enseñando unos mensajes acerca del jueces, del libro de jueces. Y si te has quedado atrás o si es la primera semana que nos visitas, puedes ir a icbspain.com, conseguir nuestra app y también ver los mensajes que ya hemos hecho, porque es una serie de enseñanzas y he tenido unas conversaciones maravillosas con gente que me han dicho, oye, ¿sabes lo que Dios ha estado haciendo en mi vida en estas áreas que estamos viendo en la iglesia? Y es maravilloso ver cómo Dios obra en las vidas de los fieles. Recordad aplicar estas cosas a la vida diaria y seguro que cambiarán las cosas. Empezamos hablando de la muerte de Josué, el líder del pueblo de Israel ha muerto y han caído en un ciclo que hemos visto una y otra vez aquí como pueblo de Israel. Y el ciclo era que eran infieles a Dios. Se les habían entregado, se les entregaba a sus enemigos, pedían misericordia, suplicaban misericordia de Dios, Dios levantaba un juez, les sacaba de la situación en que estaban y después volvían otra vez a lo mismo. Y vemos que este es el ciclo que se ha visto una y otra vez. También recordaréis que hemos dicho desde la primera semana que Dios es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Dios es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Y vemos esa fidelidad en la historia del pueblo de Israel en el libro de Jueces y también lo estamos viendo ahora en nuestras vidas. Dios es fiel incluso cuando nosotros no lo somos. Empezamos a ver Sansón, la vida de Sansón, hablaremos más de él, pero dice que Dios, dijimos la semana pasada, que Dios utiliza lo poco probable para conseguir lo extraordinario. Hablamos de que nosotros somos gente poco probable, utilizando herramientas improbables, con unos desafíos improbables. Y yo siempre yo he oído a gente esta semana hablarme de situaciones donde Dios ha obrado. Sansón es la persona de la que empezamos a hablar la semana pasada, un hombre increíblemente fuerte, el único que vimos desde el nacimiento que tuvo la mano de Dios sobre él, incluso antes del nacimiento, para poder levantarlo a ser este gran juez poderoso. Vimos varias hazañas en su camino, empezó a utilizar sus fuerzas, lo que hizo es empezar a utilizar sus propias fuerzas en vez de las fuerzas de Dios. Y ahora vamos a entrar en la historia de Sansón y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, qué ocurre cuando nosotros vivimos la vida con nuestras propias fuerzas. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por quién eres y te doy las gracias de que estás aquí y que estás trabajando, hablando, llamándonos. Y tú nos dices que si te buscamos te encontraremos. Y todos estamos aquí buscándote, Señor. Te pido que te encontremos aquí, que nos hables a nivel de corazón y de alma, Señor, y que tengamos un encuentro contigo y que seamos cambiados por ello.
Así que nos entregamos a ti en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. ¿Has intentado hacer que algo funcione por tus propias fuerzas o tu propia sabiduría? ¿Has intentado alguna vez hacer que algo funcione en base a tus propias fuerzas y tu propia sabiduría? Yo lo he hecho tantas veces que ya no los puedo ni contar. Pienso en una situación esta semana pasada. Hace muchos años, cuando iba a un trabajo de becario que me dieron en la universidad, intenté conseguir esta beca, digamos, y después de una semana antes de ir a ese trabajo, a hacer de becario, todo acabó. O sea, todo lo que yo tenía preparado se hundió. Me llamaron de la nada, de una mejor oportunidad, y me dijeron, oye, nos hemos enterado de que no tienes un sitio para hacer tu trabajo de beca, ¿quieres venir con nosotros? Y efectivamente era un mejor lugar para mí, mejor situación, mejor entorno. Y dije, sí, me encantaría ir a participar, a ser becario vuestro. Puse las cosas en mi coche, el mismo coche en el que me dormí, como os dije la semana pasada, que me dormí en el capó. Pues fue un viaje de 15 horas. Me gusta conducir, pensé, esto será estupendo. Y cuando llevaba ya 10 horas conduciendo, los manómetros, mis indicadores de gasolina, de velocidad, etcétera, empezaron a dar saltos según la música de mi coche. Y pensé, eso es interesante. Y entonces empezaron a parpadear y dije, uy, esto no es bueno para mi coche. Y de repente el motor empezó a fallar y justo había una salida de la autopista. Digo, voy a cogerla. Fui por la salida, y cuando llegué abajo a de la salida, esperaba que hubiera una gasolinera y vi, al final podía girar a la derecha, a la izquierda, giré a la izquierda y a unos 100 metros mi coche se murió, se paró. Y empecé enseguida a pensar, bueno, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Cómo se puede arreglar? Así que me salí del coche y sabía que tienes que mirar debajo del capó y hacer algo. Así que abrí el capó y miré, y como uno podría pensar, mi única conclusión es que todavía había un motor ahí. Y entonces iba tocando cosas, pero me quemaban los dedos y se me ensuciaban las manos, y digo, bueno, por lo menos me siento como un hombre. Y empecé a tocar cosas y girar, y en uno se me escapó la mano y me hizo un rasguño en los nudillos, ¿sabéis? El dolor, y sangraba de los nudillos, tenía las manos sucias, hacía calor. Y entonces se me ocurrió, oye, tengo un coche manual, tengo un cambio de marchas. Yo sé que si empujas el coche y te metes, puedes ponerlo en marcha. Si no sabías esto, pues de nada. Pero estaba perdido en el coche, empecé a empujar el coche, me metí y se puso en marcha. Hice lo que tenía que hacer y llevé unos 20 metros y se murió de nuevo. Y pensé, este no está siendo mi día. Y entonces se me ocurrió, miré debajo del capó y pensé, bueno, intentaré ponerme debajo del coche para ver si hay algo. Y cuando me metí debajo vi que había un alambre, un cable que se había quemado. Y pensé, bueno, si puedo volver a conectar esto, igual se arregla el coche, simplemente necesito cable. Así que fui al maletero, abrí y no sé por qué tenía alambre en el maletero, pero encontré un trozo de cable. Me metí, junté los cables, un aparato debajo de mi coche, me levanté, digo, Señor, vamos a ver qué pasa. Le di y se encendió. Me fui unos 20 metros más y paró otra vez, humo, saltaban chispas. Pensé, bueno, ¿qué estoy haciendo mal aquí? Me fui a la parte delantera del coche, donde la semana pasada os conté que me quedé dormido, y sin cobertura mi teléfono clamé a Dios. Dije, Señor, no sé qué hacer, socorro, ayúdame. Y no os bromeo, pero bajando por esta vieja carretera venía una furgoneta y se paró al lado de mi coche, y el hombre tenía una pega, una pegatina que decía, pide y recibirás, y el hombre tenía una Biblia en el salpicadero. Y digo, Dios sabe bromear.
Es como diciendo, John, ¿por qué esperaste tanto en pedir mi ayuda? Y me di cuenta que las cosas que intenté hacer por mis propias fuerzas, mis propias habilidades, no funcionaron, no fueron bien, pero cuando yo pedí que él interviniera, pues lo hizo. Estamos hablando pues de un hombre de Sansón. El pueblo de Israel ha llegado a una situación en la que hacen las cosas en su propia sabiduría, según su sabiduría y sus fuerzas. Y finalmente tenemos a Sansón, que está siendo utilizado por Dios para liberar al pueblo de Israel. Y la semana pasada dijimos que él fue juez durante 20 años y de repente, bueno, vemos que cae en un ciclo como el que hemos hablado, pero un ciclo dentro de un ciclo. Y empieza el siguiente capítulo donde vemos que él empezó a hacer las cosas que a él le parecían bien y utilizó su fuerza y su conocimiento para hacer lo equivocado. Y dice que Sansón fue a visitar a una prostituta y estaba haciendo algo para Dios y de repente se va una prostituta. Bueno, pues vemos que Samson tiene una debilidad de carácter, tiene un fallo que muchos de nosotros tenemos, donde siempre revertimos a hacer las cosas como nosotros pensamos se deben hacer, con nuestras propias fuerzas, nuestra propia sabiduría. Y el resultado de todo esto es que acabamos agotados, siempre estamos agotados. ¿Alguna vez has estado agotado? Pero no, no me refiero a que estás un poco cansado, no he tomado la siesta después de paella. No, me refiero a exhausto, agotado. Porque cuando hacemos las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría, acabamos agotados. Y pensé, bueno, si hubiera aclamado a Dios antes en esa situación que os acabo de compartir, hubiera acabado enseguida. Pero muchas veces intentamos hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, y eso lleva a ese agotamiento, a veces físico, a veces espiritual. A veces es un emocional, espiritual o físico. Y él estaba tomando decisiones equivocadas por el agotamiento que estaba pasando y cómo estaba fiándose de sus propias habilidades y fuerzas. Estuve leyendo algo el otro día y salió una cita de Winston Churchill que decía que el agotamiento nos convierte a todos en cobardes. La realidad es que cuando estamos agotados, sea de forma mental, física o espiritual, nos lleva a un lugar donde queremos conservarnos, un lugar de autoengaño, donde creemos que todo tiene que ver con nosotros y que todo el mundo está en contra nuestro. ¿Habéis estado en una situación así donde piensas que todos están en contra tuyo porque todo tenía que ver contigo? Bueno, yo nunca he estado así, es broma, claro que sí. Cada día de mi vida tengo mi mujer que me recuerda que estoy con esa actitud y me di cuenta de que estaba utilizando mis propias fuerzas y empecé a ser muy introspectivo, solo miraba hacia adentro, solo pensaba en mí. Cuando esto ocurre, dices, sí, es verdad, pero el problema es que le dices a los demás, tú no entiendes lo que me hicieron, tú no entiendes lo que me dijeron, tú no entiendes por qué me trataron así, tú no entiendes por qué todo va en contra mío. Y he tenido momentos en los que alguien me pega un corte en la calle y yo digo, ¿por qué me haría alguien así? Y Randy me dice, yo creo que se despertaron pensando en qué momento te iban a cortar, pegar cerrarte en la carretera, pues pensaban desde el primer momento de que lo iban a hacer. Pero esto ocurre porque nos fiamos de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia sabiduría. Y la palabra de Dios nos dice que no hagamos eso, sino que dependamos de sus fuerzas. Veamos Mateo 11, del 28 a 30, que dice, venid a mí todos vosotros que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Cargad con mi yugo y aprended de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra alma. Yo no sé vosotros, pero yo he tenido momentos en mi vida que he necesitado descanso para mi alma y
Es lo que nos dijo Cristo. Dijo, venid a mí cuando estáis agotados, cansados, agobiados, y yo os daré descanso. Primero Pedro 5, 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Qué significa eso? Pues el momento adecuado. Depositad en Él toda ansiedad porque Él cuida de vosotros. No sé vosotros, pero yo he llevado temores y preocupaciones en momentos de mi vida, los he llevado dentro. Pero la realidad es que cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia habilidad, en nuestra propia sabiduría, acabamos siempre agotados. Pero Él nos puede dar descanso. Si necesitas ese descanso, no te marches hoy de aquí sin pedírselo. Y otra cosa que hacemos es que tomamos decisiones malas porque él pensaba que lo que hacía era bueno, pero eran sus propios ojos. ¿Has entrado alguna vez en un ciclo que cuando empiezas piensas que no pasa nada, pero después de un tiempo te das cuenta de que fue una mala decisión? Cuando hacemos las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, pues no suele salir como nosotros esperábamos. Y aquí tenemos a Sansón en este momento de su vida y las decisiones que toma le están alejando de la vida que Dios tiene preparado para él. Porque él está equivocándose una vez tras otra, toma decisiones equivocadas porque lo hace en su propia sabiduría y con sus propias fuerzas. Y ni siquiera lo ve. Para nosotros es fácil porque vemos toda la historia, pero os puedo garantizar que si nuestras vidas aparecieran aquí en la pantalla y todos pudieran ver todo, veremos más claramente los momentos en los que hemos tomado decisiones equivocadas, como hacía Sansón. Lo cierto es que cuando confiamos en la fuerza de Dios, Él nos da sabiduría para la vida diaria. Juan 14, 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y es Jesús el que habla, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que os he dicho. Y Santiago 1, 5 dice, si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Dice que nos lo dará generosamente, no con nuestras fuerzas ni sabiduría, sino decir, Señor, necesito tus fuerzas, necesito tu sabiduría. Y dice que nos dará esa sabiduría. No sé vosotros, pero yo necesito sabiduría para las situaciones que tengo en mi vida ahora mismo, decisiones que tengo que tomar, sabiduría en cómo cuidar a nuestros hijos. La mayor acaba de cumplir 10 años. Necesito sabiduría en saber cómo seguir al Espíritu Santo y en tantas cosas que nos pasan en la vida. Si intentas hacerlo en tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría, las cosas no saldrán como quieres. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, nos dice, si vienes a mí, si acudes a mí, no esperes tanto, yo te daré mi sabiduría de forma generosa y podrás hacer cosas que no te puedes imaginar en tu propia fuerza. Él nos da sabiduría. La tercera cosa que vemos en esta mañana es que cuando intentamos hacer la vida por nuestra cuenta, perdemos el temor de Dios. Significa que ya no estamos asustados de Dios. Cuando yo oía temor de Dios, yo pensaba que teníamos que estar aterrorizados de Él, pero me decían que era bueno y que era amoroso. No, esto significa que llegamos a un punto en el que entendemos la grandeza y la bondad y la majestuosidad de Dios y nos damos cuenta de quién es Él y quién no somos nosotros. Nos damos cuenta de que Él es grande y nosotros somos simplemente una parte de su historia y no al revés. Él hizo que la narrativa tuviese que ver con Él y no con Dios. No, o sea, nosotros hacíamos las cosas pensando en nosotros hasta que Él nos hace ver que Él es lo importante. Porque cuando hacemos las cosas en nuestra fuerza, no sale como queremos. Perdemos ese temor de Dios y nos olvidamos de lo maravilloso y de lo bello que es, de lo bueno que es Él y que solamente a través de Él todo esto es posible.
y vemos lo grande que es Él y lo pequeño que somos nosotros. Pero normalmente nos hacemos a nosotros muy grandes y hacemos a Dios muy pequeño. Si Dios es simplemente un apartado de tu vida, no estás donde tendrías que estar. Tenemos que llegar al lugar donde nos damos cuenta de cuán grande es Él y qué agradecidos tenemos que estar de ser parte de su historia. Y aquí es donde Sansón empezó a tener dificultades cuando se hizo grande él mismo y hizo pequeño a Dios. Y nos dice en Proverbios 9:10 que el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Y en Proverbios 8:13 nos dice el temor del Señor conduce a la vida de un sueño, da un sueño tranquilo. Y en Proverbios 8:13 quien teme al Señor aborrece lo malo. Porque con todo esto entendemos quién es Él y quién no somos nosotros. No podemos ir a un lugar de entendimiento, porque tenemos que entender que el temor de Dios nos lleva a una entrega y a humildad. Señor, gracias por darme estos dones y estas habilidades, te los entrego a ti y haz lo que tú quieras conmigo, yo te seguiré a ti. Cuando hacemos la vida, cuando vivimos la vida en sus fuerzas, las cosas van de otra manera. Cuando hacemos la vida en nuestras propias fuerzas, las cosas no van, pero cuando vivimos la vida en la fuerza de Dios, vivimos en entrega y en humildad. El número 4 es que nosotros limitamos lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Vemos a Sansón que empieza a hacer las cosas en su fuerza. Es algo que él tiene porque él es quien es y se olvida de dónde viene esa fuerza, porque la realidad es que él entra en una relación con Delila y los filisteos le quieren capturar y le dicen a Delila, si descubres el secreto de su fuerza, pagaremos tanto dinero que nunca más tendrás que trabajar, serás una mujer rica. Y ella no era seguidora de Dios, no tenía ninguna razón por defender a Sansón, aparte de que era fuerte y guapo. Pero ella pregunta, ¿de dónde emana tu fuerza? ¿De dónde viene esta fuerza? Dice, en qué podría atarte a alguien para que empiece a leer. Él dice, bueno, si uno usa las cuerdas de una guitarra o de un violín que nunca se ha utilizado, no me podría soltar. Y ella le dice, si utilizas cuerda nueva que nunca se ha utilizado, nunca podría romperlo. Y ella le ata, llama al enemigo y otra vez se libera y los echa a todos. Y ella le dice, no me amas, no me das tu secreto, caballeros. Samson muy fuerte, pero parece que no muy inteligente. Porque ella estoy intentando destruirte y tú vas dándole más oportunidades. Por favor, leed esta historia y buscaros una mujer buena, caballeros. Hay muchas por aquí. Y bueno, dice, si realmente me quieres, me dirás de dónde proviene tu fuerza. Y dice, si me cortas todo el pelo, me pierdo la fuerza. Y entonces su pelo no es lo que creaba la fuerza, era Dios. Dios llegó a un punto en el que se olvidó de la fuente de su trabajo. La fuerza no venía de su pelo, sino su fuente era Dios. Y cuando leemos otros versículos, vemos en Jueces 16:20, por ejemplo, dice que él no sabía, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Ella cortó su pelo y él pensó, voy a luchar, pero ni siquiera sabía que Dios le había dejado. Creo que ni siquiera Sansón pensó que cuando le cortara el pelo se irían sus fuerzas. Pero él estaba tan acostumbrado a utilizar sus fuerzas para sus propios propósitos que él pensó, aquí nadie me puede
detener. Nada puede quitarme la fuerza porque este es el que yo soy. Yo soy este hombre fuerte. Pero no se dio cuenta de que el Señor le había dejado. Y tenemos que ir con cuidado nosotros de no llegar a ese punto en el que, al que llegó Sansón, cuando pensamos que las habilidades que tenemos, los talentos, que son algo nuestro, Dios nos ha creado con un propósito, con una razón. Él sueña con tu vida como cualquier padre sueña la vida de sus hijos. Y Él quiere darte fuerza, fuerza que no entiendes todavía y darte acceso a sabiduría, algo que dará generosamente, no porque seas quien eres, sino porque obra a través de tu vida. Y si llegamos a un lugar como Sansón y pensamos que todo lo que tenemos es gracias a nosotros, pues ya nos hemos desviado del camino. Sansón tuvo que llegar a un punto en el que se daba cuenta de que Dios es la fuente. No era su pelo, Dios era su fuente. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y hizo grandes cosas. Sansón miró en el espejo y dijo, esto lo tengo yo. Y dice que en los momentos, las batallas, las conversaciones que quedaban por delante, las cosas imposibles, y debido a que Dios obraba en él, gracias a la sabiduría y la fuerza de Dios, que eran los que funcionaban, él tuvo éxito, tuvo victoria, tuvo la victoria. Y nosotros, cuando vamos a Cristo, dice, humillado y entregado, aquí estoy, te entrego todo, utilízalo para marcar la diferencia. Si nos damos cuenta que Él es la fuente y no nosotros. Y Él puede utilizar nuestras vidas para mostrar su amor, su belleza, su gracia. Y pienso en mi vida y cuántas veces yo he pensado que yo era la fuente de las fuerzas que tengo. Cuántas veces he pensado que en mi sabiduría puedo hacer lo que quiera. ¿Qué aspecto tendría si realmente nos diéramos cuenta de que nuestra sabiduría y nuestras fuerzas vienen de Dios? Dios es la fuente. No son debidos a quienes somos, sino por quién es Él. Y al entregarnos a Él, sabiendo que Él es la fuente, entramos a la vida de una manera muy bella. Hechos 17:28 dice, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Amigos míos, es el momento de reconocer que Dios es nuestra fuente. Cerrar los ojos. Cuando vivimos la vida en sus fuerzas, tiramos de la única fuente que nos da verdadera vida. Pero cuando vivimos en nuestras propias fuerzas, estamos siempre agotados, tomamos malas decisiones, perdemos el temor de Dios y limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero en esta mañana nos invita a buscar descanso en Él, tener la sabiduría derramada generosamente sobre nosotros, cuando podemos realmente darnos cuenta de lo grande que es Él y estar conectados a la fuente. Eso es cuando nuestra vida puede significar algo a diario. Quiero pasar un momento en oración y reflexión, y en un momento quiero poner algunas preguntas sobre la pantalla. Quiero animarnos a todos en esta mañana a ser honestos con Dios. Él ya lo sabe. No nos vayamos de aquí igual que hemos entrado. Seamos honestos y entreguémonos ante Él. Pero sobre todo queremos crear espacio para hacer estas preguntas, y quizá estás aquí en esta mañana y tienes la honestidad suficiente para decir, oye, yo no soy seguidor de Jesucristo. Y tú dices, nunca he aceptado a Cristo en mi corazón, nunca he pedido perdón por el pasado ni por mis pecados, nunca le he pedido que entre y cambie mi vida para darme paz y gozo y una vida digna de vivir. Pero
pero quizá hay algo que se ha estado despertando en tu alma y quizá estás aquí y dices, John, yo quiero confiar en Cristo. No significa que tengas todas las respuestas, lo sé, porque yo he estado ahí. Pero la verdad es probablemente que habrá más preguntas que respuestas. Pero es el primer paso para poner la confianza en Cristo y nosotros como comunidad de fe te acompañaremos, iremos contigo. O quizás estás aquí hoy y tienes la honestidad para poder decir, oye John, yo antes fui seguidor de Cristo y algunas personas pueden pensar que todavía lo eres. Y quizá digas, John, hace mucho tiempo desde que vivo para Cristo. Quizá estás aquí y dirías, John, quiero un nuevo comienzo en esta mañana. Si ese eres tú, quiero orar también por ti. No voy a avergonzar a nadie, no voy a señalarte, quiero creer contigo porque sé que es la decisión más importante que vas a tomar. Así que con las cabezas inclinadas y con los ojos cerrados, si estás aquí en esta mañana y dices, John, quiero pedir a Cristo que entre en mi corazón o piensas, John, necesito un nuevo comienzo, te pido que levantes la mano ahora mismo. Bien, bien, te veo. Ya puedes bajar la mano. Necesito un nuevo comienzo. Necesito a Jesús en mi vida, John. Necesito un comienzo nuevo. Levanta la mano si crees que necesitas un nuevo comienzo. Levanta la mano. ¿Alguien más? Necesito un nuevo comienzo. Sí, te veo. ¿Alguien más? Necesito un nuevo comienzo, John. Vamos a hacer lo siguiente para apoyar a nuestros amigos que han levantado las manos. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, yo te necesito a ti. Perdóname por mis pecados. Perdóname por mi pasado. Entra en mi corazón. Te acepto como el Hijo de Dios. Dame un comienzo nuevo. Dame esperanza y un futuro esperanzador. La vida aquí y la vida eterna. La Biblia dice que si le pides que venga, Él viene y Él te da un nuevo comienzo. Dice, lo viejo ha pasado y lo nuevo ha venido y eres una nueva creación en Cristo Jesús. Si has levantado la mano y hecho esa oración, pues bienvenido, bienvenido. Tenemos a Nick aquí que está al frente, es el pastor de discipulado para poder conocerte, darte una nueva Biblia, ayudarte en este camino. Por favor, no vayas por la vida solo. Tenemos una mesa también atrás donde os podemos dar materiales. Y ahora en los siguientes momentos, ahí donde te encuentras, hagamos estas preguntas a Dios, seamos honestos reflexionando. Las preguntas son, ¿cómo he estado yo? ¿Cómo he estado apoyando mi propia fuerza? ¿Cómo me he estado apoyando mi propia fuerza y en qué área de mi vida he perdido el temor a Dios?